Buenas tardes a todos los seguidores del canal, de este pequeño canal que va creciendo lentamente. Vamos a hacer otro video muy breve sobre algunos temas simples que tienen que ver con finalmente los detalles de armado y diseño de las estructuras que a veces pueden generar algo de confusión. En este caso mencionaremos en particular algunos temas relacionados con el diseño de losas. Acá vemos una modelación espacial de un edificio, que es lo más habitual hoy por hoy hacerlo, donde se representan las losas, los tabiques de contención de líquidos de la zona superior y tabiques resistentes a cargas de viento, columnas puntales, vigas y las fundaciones, que en este caso se definió en este edificio en particular, que es una estructura real, una fundación directa a través de plateas con nervios rigidizados hacia arriba, ¿no? Es lo usual. Nervios rigidizadores invertidos, para economizar la fundación y no hacerla una platea maciza que hubiera conllevado un volumen de hormigón mucho mayor. Bueno, metiéndonos en nuestro tema, en muchas ocasiones nos encontramos en nuestro proyecto con la situación de que se presenten losas con orificios o huecos. Esto es absolutamente común. Cuando los mismos son de dimensiones reducidas, es práctica realizar un armado de los bordes sin un mayor análisis de las solicitaciones que se presentan en esos bordes. Como vamos a observar a continuación en los croquis de diversos autores como Leonhardt y recomendaciones de otros autores. Usualmente, en estos casos, simplemente la armadura cortada por el hueco se aloja en ambos bordes y se suelen colocar armaduras que acá no figuran en diagonal en las esquinas para cruzar eventuales fisuras que nazcan en esas esquinas. Entonces, con esquemas para aberturas cuadradas o circulares de este tipo y refuerzos en el borde, como vemos en el corte, se pueden resolver sin entrar en un cálculo más preciso el armado de esas zonas, ¿sí? Ahora, esto es válido y es lo usual para huecos de menores dimensiones. Ahora bien, en algunos casos particulares se nos pueden presentar situaciones que por requisitos arquitectónicos presenten huecos más importantes. En estas situaciones se requiere un estudio de la zona aledaña y las solicitaciones que surgen en esa zona para luego pasar al dimensionado de las armaduras para armar esos sectores. Tenemos varios enfoques posibles, nosotros acá en estos poquitos minutos vamos a hablar de dos. Uno puede ser modelar la losa por elementos finitos y visualizar las solicitaciones en la zona aledaña para luego proceder al diseño y armado de esa zona. Es uno de los dos enfoques posibles que vamos a presentar. Y el otro enfoque posible sería que puede ser un enfoque de comparación con respecto al primero, porque es muy sencillo, discretizar la losa por el método de emparrillado equivalente, que ya desarrollamos en las clases de losas y en videos previos, ubicando vigas ficticias a los lados del hueco. Normalmente la losa se discretiza con vigas equivalentes que tienen una altura igual a la de la losa y un espesor del orden de entre 2,5 veces y 3 veces la altura de losa, como ancho. Definimos así la zona perimetral para su armado y detallado, y en cualquiera de los dos enfoques no debemos olvidar nunca visualizar para el nivel no de cargas mayoradas, como es el diseño que hemos mencionado, sino para el nivel de cargas de servicio D más L o D más 0,5 DL, las deformaciones, considerando las rigideces efectivas, recordando el concepto de Bishop, y los valores finales a tiempo prolongado, fluencia más contracción, recordando que las deformaciones están constituidas por las instantáneas más las diferidas, las deformaciones totales, que son las que nos pueden generar algún tipo de inconveniente de funcionalidad en la estructura del servicio.
Esto es simplemente a modo de recordar lo que implica, lo que dice el Código ASI 318-2019 respecto al momento de inercia efectivo en el enfoque de Bishop, que ha cambiado respecto al de Branson, y en el caso de losas, que son elementos poco armados, las diferencias entre abordar el momento de inercia efectivo con Branson y Bishop son interesantes. El enfoque de Bishop es más cercano a la realidad, el de Branson es menos conservador. Este, por ejemplo, sería una losa con un hueco discretizada mediante el método del emparrillado de vigas. ¿Sí? Como acá le hemos pedido que se muestren los elementos como elementos sólidos, no se visualiza que son vigas. Acá está el esquema de vigas en esta situación tan simple, donde tenemos el hueco y hacemos pasar vigas ficticias por los bordes en ambas direcciones. ¿Sí? Naturalmente, en cada una de las direcciones, el ancho de la viga es la semidistancia entre un nudo y otro, tanto en X como en Y. Entonces este sería el esquemita de fuerza. Dijimos, ¿cómo materializamos las fuerzas de peso propio y sobrecargas? Como fuercitas concentradas en cada uno de esos nudos en azul, que sean equivalentes a, por ejemplo, 1,2 de D más 1,6 de L por el área de influencia de ese nudo, ¿sí? O 1,4 de D por el área de influencia de ese nudo. Para analizar una situación de servicio, vale el mismo área de influencia, pero por la carga D más L o D más 0,5 de L. Acá tenemos la deformada del sistema, con el sistema de enfoque de emparrillado de vigas. Acá visualizamos algo que mencionamos en otros videos. Por defecto los software modelan las losas a eje de viga, ¿sí? Y eso nos genera una serie de consideraciones cuando tenemos losas a nivel y losas descendidas, o vigas invertidas. Estos serían los momentos, flectores y esfuerzos de corte, en este caso momentos flectores, que nos da el programa sobre las vigas ficticias. Consecuentemente, nosotros tomando las vigas de borde, podemos visualizar los momentos actuantes sobre esa viga de ancho igual, supongamos, a 3 veces el espesor de la losa, y proceder al refuerzo localizado en esas zonas que requiere ese hueco con ese esquema de cargas particular, que podrían ser en este caso aparte cargas lineales sobre las vigas de borde, por ejemplo mampostería de cierre, o cargas concentradas en alguna zona. Es un método muy versátil. Otro esquema de los momentos flectores, ahora no solamente sobre las vigas que conforman la losa, sino también sobre las vigas soporte de la losa. Una visual del completo, modelo de emparrillado de vigas equivalentes, solicitaciones en zonas de borde de hueco para diseñar y luego proceder al armado de la misma. Si lo abordamos mediante el enfoque de elementos finitos, discretizando la losa mediante elementos de 2 dimensiones, bidimensionales, con cualquiera de los software de diseño, pues acá tenemos un sistema de 3 losas, por ejemplo. Acá tenemos la salida del sistema con una carga uniforme, con los momentos en la dirección de X principales y los momentos en la dirección de Y principales, sobre la base de los cuales desarrollaremos luego el diseño de las losas. Y acá tenemos una losa que presenta un hueco que ya tiene dimensiones relevantes respecto de la misma, y acá no se pueden aplicar el criterio simplificado que mencionamos anteriormente. La losa es de 6 metros por 7 metros y tiene un hueco en el centro de 3 metros por 2 metros. Entonces este es el esquema de presentación de la losa y las vigas apoyadas sobre columnas, y este es el esquema del diagrama de momentos flectores según ambos ejes resultante de la modelación por elementos finitos, sobre la base del cual podremos luego proceder a definir las armaduras requeridas en la zona de bordes y cualquier perturbación que surja derivado de este fenómeno, de este hueco de dimensiones importantes. Suele ocurrir, por ejemplo, en locales comerciales o en consultorios médicos que hay una losa central con un hueco importante que permite una escalera de ascenso, y desde esa escalera, desde ese hueco se puede visualizar la planta baja, ¿no? A modo de ejemplo.
Acá vemos con otro software, un esquema semejante con dos huecos de dimensiones ya no despreciables. En este caso vemos la salida que nos responde el programa en términos de deformaciones. Podremos pedirle naturalmente los momentos flectores para estados de cargas mayoradas en ambos ejes principales. Y en cuanto a las deformaciones, recordar que las deformaciones que son las que tenemos que analizar se originan para el nivel de cargas de servicio y hay que adoptar rigideces efectivas, ¿sí? No brutas. Y luego tenemos que recordar que hay deformaciones instantáneas más las diferidas y que lo que tenemos que evaluar son las flechas efectivas o flechas totales, ¿sí? Que son la suma de ambas, total o parcialmente. Para cerrar el video, en casos de losas con huecos importantes, si acaso nos apoyamos en un software que no solo nos brinde las solicitaciones como hemos visto en estos casos, sino también un armado automatizado y los planos de armado luego, es interesante que cada uno de nosotros tengamos claro cómo procede a analizar y detallar la zona de armado de los huecos, ¿sí? El programa que estemos utilizando, ¿sí? Es una reflexión final que siempre hacemos cuando utilizamos software automatizados. Gracias.